Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer uno de los viajes más icónicos de España, de Madrid a Barcelona en tren de alta velocidad. En el camino vamos a descubrir historias, paisajes, datos útiles y también algunas curiosidades que quizás no conocías. Y también debatiremos un poco sobre esta línea. Llegamos a Madrid desde Lisboa tras un viaje largo, muy largo. Y tras apenas una hora en Madrid, nos subimos ya al siguiente tren. Esta vez rumbo a Barcelona, en AVE, en la alta velocidad española. Bienvenidos a Madrid, a la estación de Atocha. Con un retraso de 20 minutos, pero bueno, tenemos tiempo para cambiar a la alta velocidad. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Oh, Barcelona Sants con el AVE. Planta primera. Molt bé, molt bé. La estación de Atocha es la más importante de Madrid y también la más grande. Por aquí pasan trenes de alta velocidad, de media distancia, cercanías y metro. Lo primero que debes saber es que Atocha se divide en dos zonas claves. La zona de cercanías, trenes regionales y suburbanos, y la zona de Puerta de Atocha, Almudena Grandes, que es donde salen los trenes AVE y larga distancia. Hay que llegar con tiempo. Entre controles de seguridad, mostrar el billete y encontrar el andén. Lo ideal es estar aquí al menos 30 minutos antes de la salida del tren. Esto no es como coger el metro en hora punta. Aquí hay control de acceso y no te subes al tren si llegas en el último momento como un ninja. Si vienes desde el metro o desde cercanías, solo sigues las señales hacia Puerta de Atocha. Está bien indicado, aunque a veces hay que caminar un buen rato. Vamos, que si te despistas, acabas en Valencia sin querer. Estoy en el Jardín Botánico de Atocha. Como tenemos unos minutos, vamos a dar una vuelta por el famoso Jardín Tropical de Atocha. Está junto en la nave histórica, donde antiguamente estaban los trenes de vapor. Hoy hay más de 7.000 plantas y sí, incluso tortugas. Sí, lo que hoy es ese jardín con palmeras y tortugas, en realidad era donde paraban los trenes. Esa estructura gigantesca de hierro y cristal es la estación original de Atocha, inaugurada en 1892. Diseñada con un estilo muy del siglo XIX, con techos altísimos para dejar salir el humo de las locomotoras. Esto no era para decorar, era por supervivencia. Hubo un tiempo en que esta nave de hierro y cristal estaba llena de humo y del silbido de las locomotoras. Hoy, en cambio, está llena de verde, un aire húmedo, cálido y mucho más limpio. En los años 90, con la llegada del AVE, Atocha necesitaba transformarse. El arquitecto Rafael Moneo diseñó una estación completamente nueva para los trenes modernos, adaptada a una nueva era del ferrocarril. ¿Y qué pasó con la nave antigua? Pues en vez de derribarla, decidieron darle una nueva vida.
Y mientras admiramos estas imágenes con la estación transformándose en un jardín tropical, si valoras mi esfuerzo editando todo esto y también el de hablar español, dale un like, comparte o suscríbete. Que editar trenes moviéndose entre selvas no es así simple. Con la imagen de Atocha llena de trenes de vapor aún en la mente, empezamos este viaje. Hoy lo hacemos en un tren de alta velocidad, rápido, cómodo y silencioso. Pero no puedo evitar imaginar cómo serían aquellos viajes de antaño, cuando las locomotoras resoplaban y las estaciones eran puertas a lo desconocido. Hoy el ritmo es otro, pero las ganas de mirar por la ventana y dejarse llevar siguen intactas. Así que el encanto de la estación de Atocha está aquí, en su nave histórica. Aquí también encuentras terrazas, bares y algunos restaurantes donde puedes sentarte, tomar algo y relajarte un rato. Yo no tengo tiempo para tomar nada, tengo que ir directo a la zona de embarque. Hoy, como decía, viajo en el AVE, operado por Renfe. Pero esta no es la única opción. En total hay 4 tipos de trenes de alta velocidad que puedes tomar entre Madrid y Barcelona. 2 de ellos son operados por Renfe, el AVE y el AVLO, y los otros 2 por compañías distintas, Ouigo e Irio. Y para ayudarte a elegir, he preparado un pequeño análisis comparativo que tiene en cuenta la duración del viaje, tipos de billetes o clases, precios, frecuencia y servicios a bordo, e incluso qué trenes utilizan para los amantes del ferrocarril. Ahí es la estación, pero aún no podemos bajar. Tienes que esperar en este espacio después del control de seguridad, pero ahora me doy cuenta que no hay donde sentarse. Esta parte de la estación es bastante gris y sin mucho carácter, pero más allá del diseño también hay algunos aspectos que podrían mejorar. Por ejemplo, en la zona de espera no hay bancos, así que toca esperar de pie, lo cual no es ideal, sobre todo si llegas con antelación. No, ahora he visto que hay, pero muy pocos. Y además el espacio tampoco es muy generoso. Si coinciden varios trenes en salida, puede haber bastante aglomeración. Son las 2 y el tren ya ha llegado, aunque sale a las 2:30. Y creo que va a estar lleno. Mira qué cola. ¡Qué cola! ¡Wow! Toda la estación. Dios mío, señor. Espero que no va a estar tan lleno. Coche 2 a 5. Ese es mi coche, mi vagón. Coche 5, este es mi coche. Deben situarse los de mayor volumen y los más pequeños en los maleteros superiores. Y ya que estamos hablando tanto de Atocha, aquí va una curiosidad. ¿Sabías que el nombre de Atocha no tiene origen ferroviario? En realidad, el nombre viene de una planta, el esparto,
conocida popularmente como Atocha, que crecía por toda esta zona mucho antes de que existiera la estación. La palabra tiene origen árabe, más concretamente del árabe andalusí tusha, que significa matorral o hierba densa. Renfe les da la bienvenida a bordo de este tren con destino Figueras, Vilafant. Durante su recorrido, les anunciaremos la llegada a las estaciones con parada. Els oferirà el servei de bar mòbil, al qual podran adquirir begudes i altres productes. Está bien que los anuncios a bordo se hagan en más idiomas. From which passengers may acquire snacks and drinks while seated. We would also like to inform you we have a cafeteria service available. Luego vamos a probar también la cafetería. Ya empieza a tomar velocidad. Vamos a ver cuándo alcanza la velocidad máxima. Por aquí, a las afueras de Madrid, me parece que es más seco que en Extremadura. Esta es una de las líneas de alta velocidad más importantes y transitadas de España. Por eso sorprende que no fuera la primera en construirse. Hablamos de la conexión entre las dos grandes ciudades del país. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué tardó tanto en construirse? Spoiler, no fue por falta de ganas ni por culpa de los maquinistas haciendo siesta. Fue más complicado que eso. Me gustaría saber tú qué opinas. A ver cuando llegamos a la velocidad máxima. Aunque hoy parezca una ruta clave, la conexión tardó mucho en construirse por decisiones políticas, retos técnicos y oposición local. En los años 80 se priorizó la línea a Sevilla, en parte porque el presidente de entonces era andaluz y apostó por su región, especialmente de cara a la Expo del 92. Pero bueno, eso no lo digo yo. Mas el trazado hacia Barcelona implicaba obras complejas, como túneles urbanos y el paso cerca de la Sagrada Familia. Por eso también hubo resistencia vecinal y ambiental. En resumen, era cara, complicada y políticamente sensible, pero cuando se completó, transformó completamente el transporte entre las dos ciudades grandes del país. Interesante se ve la tierra. Este tren solo hace 2 paradas en este recorrido, y aquí está la primera. Calatayud, una ciudad conocida por su arquitectura y por una mujer legendaria, la Dolores. ¿Te suena ese dicho? Si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores, que a mí no. ¿Qué quiere decir? El paisaje, bueno, es lo que hay. El baño, bueno, esto es el pequeño, que también hay grandes. No hay jabón, pero hay agua. Al menos es en este baño. Secador, y ya está. Limpio. Para conectarse a la red Wi-Fi hay que identificarse primero, pero funciona bien, especialmente comparado con otros trenes de Renfe, como los de Extremadura, donde ni siquiera había cobertura. Vamos a ver ahora el bar cafetería. Parece de todos modos un poco caro que te ofrece por este precio. Bocadillo, un café. No hay sitios. Y mirar por la ventana es un poco incómodo. Tiene que estar probado para mirar. Así que no sé si voy a tomar algo porque no tiene ninguna gracia, ningún encanto estar así probado para ver algo fuera. Nos hace
acercamos a Zaragoza, la segunda parada de este recorrido y la última antes de llegar a Barcelona. Muy interesante la estación. Algo muy curioso es que es una de las pocas ciudades que conserva el nombre completo del emperador que la fundó, César Augusto. Durante la época romana se llamaba César Augusta, luego Zaragoza durante la dominación musulmana y finalmente Zaragoza. Después de la estación de Zaragoza, el paisaje cambia aún más. Se vuelve más desértico. Este es el famoso desierto de los Monegros, una de las zonas más secas de Europa, donde se rodó una película española muy famosa, Jamón, Jamón. ¿La conoces? Mira, encontré esta revista de Renfe en el tren con información interesante. Aquí tenemos un mapa de la red ferroviaria española. En color rojo las líneas de alta velocidad y en blanco las líneas convencionales, electrificadas o no. Lo que salta a la vista es el modelo claramente radial. Casi todas las líneas AVE parten de Madrid. Muchas líneas convencionales han sido cerradas o han recibido muy poca inversión. En cambio, se ha apostado fuerte por el AVE, incluso en trayectos con poca demanda real pero mucho peso político. El resultado, pues hoy si quieres ir de Barcelona a Valladolid, tienes que pasar por Madrid. Y me pregunto, ¿es eficiente este modelo tan centralizado? ¿Tú qué opinas? Y aquí han puesto una imagen con la locomotora suiza llamada Bobo, que es de los 60. Os voy a contar más en otro vídeo. Pero no se trata de la locomotora del artículo. Ya hemos entrado en Cataluña. Benvinguts a Cataluña. Ahí al fondo se ve una ciudad, creo que es Lleida, ¿no? Con esa iglesia arriba de la colina, yo diría que sí. Ya el paisaje va cambiando, dejando atrás la zona semidesértica de los Monegros. Ahora se ve más verde, y si miras al fondo se empieza a notar una silueta muy especial, la montaña de Montserrat, uno de los símbolos más queridos de Cataluña. Esta montaña no solo llama la atención por su forma dentada, como si un gigante le hubiera dado un mordisco, sino también porque allá arriba se encuentra un monasterio benedictino que alberga a la Virgen de Montserrat y que fue fundado en el siglo XI, o sea, hace casi 1000 años. ¡Wow! Ya nos acercamos a Barcelona. Hemos entrado en su área metropolitana, pero quédate hasta el final, que en la estación me marcó un momentazo estilo GIF Travolta perdido. Pues ya está, he llegado a Barcelona Sants, el final del trayecto, pues vaya recorrido. Hemos cruzado toda la península ibérica, desde Lisboa, hasta Barcelona. Hasta Barcelona, 1200 kilómetros en alrededor de 12 horas. Pero ha sido maravilloso. Estoy agotado, creo que se nota también en mi cara y también en mi español. Bueno, si te ha gustado este vídeo, dame un like, suscríbete, comenta. Así, simple. Nos vemos en el próximo viaje, en el próximo tren o lo que sea. Parado. Después de algo más de 2 horas y media y por unos 60 euros, hemos llegado de Madrid a Barcelona con el AVE.
Pero ojo, es la primera vez que veo en la estación el tren de Irio. Sí, el famoso Frecciarossa que también circula en Italia. Igual la próxima lo probamos, ¿no? Mientras tanto, puedes volver al principio del vídeo para ver mi análisis de las compañías que operan en esta ruta. Nos vemos en el próximo vídeo. Benvinguts a Barcelona. Así se dice bienvenidos a Barcelona en catalán.